Una parte de la entrevista y la primera pregunta sería, ¿qué significa para ti el empoderamiento femenino? Ah, el quitarse limitaciones ideológicas respecto de lo que puedes hacer. O sea, darte cuenta que puedes incursionar en cualquier ámbito y o sea, que no tiene que ver como con tu condición de mujer el hecho de que no puedas hacer algo. O sea, que no está en ti, sino que muchas veces las restricciones o bueno, si lo vemos desde esa perspectiva, si hay restricciones, pues son por prejuicios respecto de género, pero no cuestiones como personales, ¿no? Que tú no eres capaz de hacerlo. Entonces, eh, sí, quitarse como la idea de que únicamente puedes ejercer o puedes realizarte a partir de los roles que se imponen a partir para la condición para el género femenino. Eso sería. Desde tu perspectiva, ¿qué es el feminismo? El feminismo es un híjole, es que no es, bueno, vamos a decirlo así, son una serie de herramientas teóricas que se aplican a la vida cotidiana para eh, analizar y sí, analizar la condición de la mujer en la sociedad, este, eliminar las imposiciones a partir de la condición tanto biológica como de género que tiene la mujer en la sociedad. Eh, y que busca a partir de esto la equidad de, de derechos, tanto como en lo teórico, es decir, como, digamos las leyes, como en la práctica, ¿no? Como lo factual. O sea, que realmente se lleven a cabo y que las mismas mujeres se den cuenta de que pues pueden hacer todo, que su condición humana es la misma, ¿no? Y que además, por, o sea, no se trata de ser iguales a los hombres, sino que se trata de que se nos, de practicar nuestra humanidad al 100%, ¿no? Ser sujetos de derecho al 100% y eh, realizarnos como seres humanos como queramos, sin restricciones impuestas, ¿no? O sea, que no haya, o sea, ya digamos, en resumen, que no haya una supremacía de un género sobre otro. ¿Qué representa para ti el movimiento feminista? Me parece que es el movimiento, hablando como organización social o de grupo, de un grupo que sería, pues no sería una minoría porque somos más de la mitad de la población, pero de cierta forma sí se nos considera como tal. Creo que es como la revolución más grande que ha vivido el planeta en cuanto a cuestión de derechos, porque se trata de cuestionar el orden social en todos los sentidos, que no nada más compete a las mujeres, sino a los hombres también, ¿no? En cuanto a qué tiene que hacer cada quien.
y cómo son concebidos socialmente cada uno de los géneros, y hablamos como de lo binario, ¿no? Sin considerar pues como todas las identidades de género. Y sí, me parece que es eso, o sea, creo que ningún otro movimiento ha simbrado tanto las cuestiones que se daban como por sentado respecto de qué era o qué tiene que ser una persona. Desde que se adopta o desde que se reflexiona acerca como de las identidades, ¿no? De las identidades de género, pues se deja de lado como el argumento o se cuestiona el argumento biologicista y y entonces ya no estamos, o sea, ya no estamos tan determinados, ¿no? Y eso creo que es como lo más fuerte que ha vivido, como de las revoluciones más fuertes que ha vivido el planeta en ese sentido, porque es como el orden básico, como desde la familia y todo eso, se ve cuestionado, ¿no? Uh-huh. Bueno, me gustaría también preguntarte si tú perteneces a alguna organización como tal, feminista o algún movimiento en particular, y también a qué tipo de feminismo tú podrías decir que perteneces, porque sabemos que hay como varios tipos, entonces me gustaría que mencionaras algo. A una organización no pertenezco, o sea, no estoy como en algún grupo en particular. Me organizo con algunas amigas y discutimos temas, pero así como que, porque hay algunos colectivos aquí en la Ciudad de México que son de los que conozco, o de Guadalajara, que sí son como, pues como muy famosos, ¿no? Y sí he asistido, pero no formo parte así como de activa, como del comité que organiza ciertas cosas. Pero ya digamos como en lo personal, con gente como más cercana, sí solemos como discutir, o sea, nos juntamos para discutir ese tipo de cosas. O si no, pues es como algo muy recurrente que platicamos en conversaciones normales. ¿Y a qué corriente feminista? Es algo muy complicado también. Digamos que por mi origen o sí, por donde parto, o sea, sí, de la base vital de donde parto, no puedo como adscribirme como a muchas, más que yo diría como a dos, ¿no? Que son como las discusiones más, pues es la discusión como más fuerte que existe ahorita, ¿no? Que sería las separatistas o las que no son separatistas. Y yo es una cuestión que todavía no logro resolver mucho, porque tengo, creo que es como la reflexión que más he tenido durante mucho tiempo, saber si cuáles son los argumentos como más válidos. En algunas cuestiones me considero separatista, creo que son creo que algunos argumentos tienen razón, en el sentido, por ejemplo, por ejemplo, de considerar a las mujeres trans como mujeres o no, o sea, ver como desde el argumento de biologicista en cuanto a cuestión de derechos. Pero
también como discutiendo con otras amigas que también se dedican a eso y todo, me comentan como desde la otra parte, como desde la cuestión más inclusiva de, de verlo como desde la perspectiva de todas las identidades de género y también veo y me convencen ciertos argumentos. Yo pienso que todavía no podría decir que estoy de un lado o de otro. O sea, en algunas cuestiones sí soy separatista y en otras no. Entonces, sí, creo que es como la crisis más fuerte. No sé cuándo vaya a terminar, pero pues sigo como en ese camino, ¿no? de saber qué. Uh-huh, uh-huh. Bueno, a ti como mujer, ¿qué te llevó al feminismo, al movimiento feminista? Pues es como decía anteriormente, o sea, creo que las experiencias vitales, o sea, en general, son vas encontrando, hay como un abanico de posibilidades respecto a qué puedes, o sea, qué le puede dar sentido a lo que piensas o a las dudas que tienes, o resolver como ciertas, como ciertos paradojas que pudieras encontrar en tu vida, ¿no? Yo pienso que obviamente como que no se puede separar. Entonces, creo que yo entré como en una crisis a partir de... Ay, no, es que vivo en crisis total. O sea, yo creo que fue la relación de mi mamá con mi papá, ese es un factor. La relación familiar, o sea, las figuras femeninas en mi familia, que siempre consideré que eran muy fuertes, pero que de alguna forma ellas nunca se consideraron como tal. Y por lo mismo yo nunca quise seguir su modelo. O sea, nunca fueron como un ejemplo para mí. Una, digamos, la relación más importante que he tenido de pareja, o sea, cuando terminé con él, también me puse como a pensar muchas cosas, porque luego yo estaba como en este descubrimiento y en esta reflexión, y él pues no iba como por el mismo camino, y entonces como que empezaron a haber como ciertos choques. Y sobre todo, o sea, mi reflexión más bien respecto de mí misma, ¿no? Como con mi convivencia conmigo misma como en mi condición de mujer, creo que es todo eso. Entonces, o sea, una cuestión que ahora, digo, en su momento para mí era como lo más normal, pero ahora lo veo como pues algo que estaba mal, era que yo no me sentía a gusto siendo mujer. O sea, yo decía, no tanto como en un sentido como de cuando las personas trans no se sienten a gusto con su cuerpo, sino que yo decía, es que yo quería ser como mis hermanos, porque yo veía que para ellos todo era fácil, ¿no? Y el discurso que había, por ejemplo, en mi casa, o sea, lo que yo veía y lo que mi mamá también me decía era de que las mujeres sufren y los hombres hacen. Y yo decía, pero yo no quiero sufrir, yo quiero hacer. Entonces, nunca estuve a gusto con eso. O sea, yo decía, y no, te digo, no es tanto como que, ay, quiero ser hombre físicamente, sino que yo sentía que para desarrollarme adecuadamente y lograr lo que yo quería hacer, tenía que masculinizarme. Y y entonces como que siempre trataba de tener como más amistades
con hombres, porque yo decía, ay, es que es más padre, porque las mujeres son muy aburridas o así. Pero cuando empecé a trabajar más, o sea, ya cuando entré a trabajar y tenía un ambiente, o sea, mi ambiente laboral eran puras mujeres. O sea, conmigo, yo trabajaba en una editorial y las que hacíamos la talacha, pues éramos puras mujeres, los directivos eran hombres. Y y empezamos a tener como un compañerismo muy bonito, o sea, y entonces como que de alguna forma empecé a revalorar eso, ¿no? Como este sí, que no sé, como cuestiones como del hogar, como los consejos que había, nunca había tenido como tantas amigas mujeres. Entonces dije, no, pues no está tan feo, ¿no? No está tan feo tener amigas. Y creo que fue como a partir de eso, ¿no? Que me empezó como a llamar, digamos, la atención. Pero no fue como que, ay, voy a buscar lecturas de feminismo. Yo pienso que la mayoría, o sea, yo hablo nada más por mí, pero yo pienso que no estaría tan equivocada. Incluso las que no se autodenominan como feministas, o sea, más bien lo más importante, más que cuestiones teóricas, es como las reflexiones y como que los cambios de hábito y como el cambio de perspectiva respecto de su misma condición. Entonces, pues más bien fue por ahí, ya cuando me empecé como a hacer más lecturas y eso ya fue como más, como recientemente, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo estando en el movimiento feminista? Si es que tienes alguno. Bueno, en lo personal es sobre todo eliminar eh, eliminar las cuestiones que considero que me han hecho daño eh, y que están relacionadas como con esto, ¿no? Y que cada vez creo que, o sea, conforme leo me doy cuenta que sí tiene que ver mucho con la disparidad que yo viví en mi casa y lo que alcanzo a ver como en la sociedad. Eso muy en lo personal, o sea, tratar como de, pues sí, de sentirme cada vez, o sea, ejercer mi independencia, pero a la vez creer que realmente la tengo. Y como maestra, sobre todo me interesa que no repetir los patrones que se han, bueno, que yo tuve que pasar, ¿no? O sea, que la educación sea pareja para todos. No es que no les enseñes lo mismo a los niños y a las niñas, ¿no? Pero sí tiene que ver, sí observo eh, como diferentes patrones y de conducta. Y creo que como que mi objetivo más importante es ese, ¿no? Y también otra cosa es que las mujeres a mi alrededor, sobre todo de generaciones más arriba, pues vean que si hay algo que les incomoda y que ellas, o sea, y que a partir de sus reflexiones consideren que esté mal, eh, pues que vean que hay una red tanto de personas, ¿no? Que las pueden orientar, como de cuestiones, como de lecturas, ¿no? O de expresiones que ellas pueden ejercer también. Yo lo veo, por ejemplo, con mi mamá, es algo que me da como mucho gusto, que y con mis tías, o sea, que creo que ellas hicieron o que fueron como, digamos, revolucionarias en su tiempo, pero no se daban cuenta. Y de todas maneras se sentían mal con lo que ellas estaban haciendo. Y ahora lo puedo observar como desde lo que me ven hacer o desde las tonterías que yo publico, se identifican y las comparten y reflexionan
Y no se trata tanto de que compartan mi forma de pensar, creo que es lo de menos, sino más bien que ellas reflexionen acerca de su condición y que se pregunten y que piensen que a lo mejor, bueno, no que a lo mejor, que no está determinado, que no está dado y que pueden cambiar su forma de ser y de vida. ¿De qué manera tú en general pues manifiestas el ser feminista? Ay, pues siempre estoy publicando cosas y digo cosas. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo no había hecho era como asistir a marchas, ¿no? Y estando aquí, pues ya, asisto a marchas y, por ejemplo, en esta de la de la en pro de la legalización del aborto a nivel nacional, ya fui, ya me vestí toda de verde y todo. Trato de escribir cosas, o sea, trato de informarme, estar como al pendiente de las como noticias más importantes y publicarlas, o sea, compartirlas. Y, y, o sea, decirlo desde un principio, ¿no? O sea, sobre todo cuando hay cosas que no me gustan, que considero que están mal, pues poner, o sea, decir yo no estoy de acuerdo contigo, porque es una de las principales, como más frontales, pues, o sea, más que, ay, me pongo la camiseta y digo que soy feminista, pues más bien como al momento de conocer a la gente o de observar como ciertas conductas, no aceptar algo que en lo que no estoy de acuerdo. Creo que es la forma más. En ese aspecto de que nos comentas que sí has ido a marchas y que has estado en algunas, ¿nos podrías contar alguna experiencia en tus marchas? Pues la verdad es que son marchas muy... Es que es una experiencia muy bonita, porque me parece que, o sea, el objetivo principal de las marchas es que las mujeres tomen las calles, ¿no? Y es muy simbólico porque pareciera que estamos, o sea, que no hay restricciones, cualquiera puede transitar la calle, ¿no? Pero cuando transitas la calle como mujer y encuentras como ciertos niveles de hostilidad, o sea, desde, no sé, de que te digan cosas o de que te estén, o de que ya el acoso sea como más fuerte, ¿no? Que te griten o que te agarren o así. Te das cuenta que realmente no, el espacio no es nuestro, o sea, todavía no es muy aceptado que una mujer esté en la calle. Entonces, cuando hay una multitud de mujeres de todas las edades, con diferentes condiciones, que se dan el tiempo y que deciden tomar las calles, a mí me parece como muy conmovedor. Yo siempre he tenido como experiencias positivas, o sea, nunca he visto que haya como peleas entre ellas. Al contrario, siempre ha sido como una sensación como de sororidad muy fuerte. Esta última, pues sí, estuve hasta adelante porque estaba aquí en Bellas Artes, entonces ahí estaban las chavas de crianzas feministas, algo así, y pues ya me uní con ellas, ¿no? Ahí estaban y yo me fui con ellas. Y hasta adelante estaban como pues las que iban haciendo pintas, ¿no? Y fue como que lo más peligroso que vi, o sea, pero nada más, o sea, no hubo enfrentamientos, no hubo nada, más bien todo fue como muy positivo. Y sí, iba pasando a un señor que, sabe, yo creo que iba gritando, no lo escuchaba bien pero iba ahí diciendo sus cosas. Y entonces se quería meter y lo echaron de la marcha, pero pues ¿para qué se mete? Pero ya, o sea, en general son como cosas bonitas, es como
em, en- creo que en general las marchas de cualquier tipo son bonitas porque es la gente en pro de algo en particular. Pero en estas, creo que como aún más porque tiene que ver como, no sé, son como más personales, así lo siento. En este aspecto, ¿has tenido alguna repercusión, ya sea positiva o negativa, ante tu vida, tu persona, a base del feminismo y de ser feminista? No, o sea, así como que me hayan negado el acceso a algún lado o algo así, o como... Sí, podría ser negativo o positivo. O sea, por ejemplo, positivo, no sé, más amigas, más Ah, interacción. ujú. Bueno, en el aspecto positivo, sí, o sea, eso, ¿no? Sí, este, sobre todo como formar más redes de apoyo, eh, sí, de mujeres, ¿no? Negativo, creo que, bueno, tampoco es que lo experimenté, pero supongo que pudiera suceder. O más bien ya es una cuestión como de principios míos, ¿no? O sea, yo en Guadalajara trabajaba en la Universidad Panamericana y o sea, claro que, bueno, es una universidad súper ultra mega católica, ¿no? Entonces, obviamente no podría como hablar al respecto de esto, ni, ni ni declararme a favor de, no sé, por ejemplo, cuestiones como del aborto, de la legalización del aborto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podría ser negativo porque ya quizá podría volver a pedir trabajo ahí, pero ya no lo haría, o sea, ¿para qué? O sea, como que no estaría a gusto. ¿Qué es lo que más te agrada de participar en el feminismo? Um, pues pienso que es como muy clarificador en general, que además es o sea, es una herramienta que permite ver como un, o sea, todos los aspectos como de la participación social de las personas y y pienso que, o sea, a mí me ha permitido como observar ciertas conductas que yo antes consideraba como normales y que me hacían daño, pero yo decía, no, estoy exagerando. Pero que ahora como con esto, creo que caigo en cuenta de que sí estaba, yo tenía como ideas como negativas o que había las personas a mi alrededor también pueden tenerlas y me permite, siento yo, como de dirigirme de una forma como más informada y como más como más segura para mí y sí, y como tratar de cuidar también a las demás personas. O sea, conocer y además, sobre todo pienso que comprender más a las mujeres de mi alrededor. Creo que durante mucho tiempo fui muy dura con la situación de muchas, sobre todo las mujeres cercanas, y ahora las entiendo mucho más y eso me ha dado como mucha paz. ¿Hay algo que no te agrade o que no compartas del movimiento? Mm, creo que hay muchas, este, una de las cosas que son negativas es bueno, como la mercantilización, ¿no? Que ocurre en cualquier movimiento, ¿no? Y en este caso, pues también. Es positivo en el sentido de que se esparce más y entonces la gente al menos reconoce un poco y y
y bueno, no está como en el anonimato, ¿no? Pero lo negativo es que cualquiera cree que puede, o sea, más bien se abanderan de feminismo cuando muchas veces no lo es. Y, o sea, como, no sé, algunas personas este, que creen que el feminismo defiende privilegios dados por el machismo a la mujer o privilegios falsos, ¿no? Como de que, no, pero yo me tengo que, yo tengo que pasar primero, me tienes que pagar o no sé, porque yo soy mujer y entonces como ahora hay que cuidar a la mujer, o sea, se considera como así. Creo que es como que se confunde la discriminación positiva, que sería como en este caso, con el feminismo, cuando no es así. Creo que es lo que no me gusta. Pero no sería dentro del feminismo, más bien serían como eh, personas que malentienden lo que es eso. ¿De qué manera crees que el feminismo ha influido, ya sea de manera positiva o negativa, en la sociedad mexicana? Eh, bueno, yo lo observo con... Creo que en cuanto a las cuestiones positivas, que las ahora las mujeres, no sé, las mujeres de 16, bueno, las más chiquitas, ¿no? También, pero sobre todo estas mujeres son como más participativas socialmente y se sienten que pueden participar más. Yo no sé si sea como una cuestión como más personal mía, pero lo que yo observaba cuando yo estaba, por ejemplo, en la preparatoria era que o sea, yo no veía mujeres feministas en la prepa, ¿no? Eh, y las que veía, como que yo misma también como que las calificaba como, ay, estas que, ¿no? Tampoco las maestras, bueno, o las que si lo hacían muy poco. Entonces, ahora eh, es como muy común y muy normal hablar al respecto. Y las chicas saben que pueden tener acceso a algo que, pues sí, o sea, que efectivamente las ayude a defenderse cuando se trata de cuestiones de inequidad, ¿no? Entonces creo que ha sido un plazo pues prácticamente rápido y ha sido como muy fuerte. Creo que eso ha sido lo positivo. Y creo que siempre pensando como en feminismo como algo eh, o sea, como el movimiento y la herramienta teórica así pura, creo que siempre va a dar cosas positivas. Lo que pudiera resultar como negativo es el entendimiento, o más bien el malentendimiento, la interpretación de las personas que no comprenden realmente lo que significa, ¿no? Y entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues esa malinterpretación ha dado como el resurgimiento de movimientos extremistas de derecha como más fuerte, ¿no? O que a lo mejor, y pues es algo que sí, como que sí se ha estudiado, la ola de violencia pudiera verse recrudecida, pero no es por el feminismo como tal, sino es más bien como la recepción, ¿no? Que tiene que ver con eso. Tomando un poco de eso, ¿tú consideras que
esta nueva ola del feminismo, podríamos llamarle así, o esta nueva influencia que está como más fuerte hoy en día del feminismo en la sociedad mexicana, ha mejorado las condiciones, bueno, mejorado o empeorado las condiciones sociales, políticas y profesionales para la mujer o para ti como mujer. Ujú. Sí, yo creo que sí. O sea, eh, a lo mejor para una mujer como yo es difícil observar como cambios muy fuertes, porque yo siempre he sido una mujer privilegiada, ¿no? Dentro de todo, a mí nunca se me negó el acceso al estudio, por ejemplo, y tampoco es que se me discriminara por mi, tanto como por mi origen étnico como por nada, ¿no? Y por ejemplo en mi casa, a pesar de que sí, sí, o sea, yo percibía o percibo como ciertas actitudes machistas, mi mamá nunca me negó que estudiara, ni mi papá tampoco, ni ni, ni tampoco me han presionado como para, ay, ten hijos o cásate, ¿no? Entonces, a lo mejor, si si lo veo yo desde mi propia posición de privilegio, podría decir, ay, pues ya no hay nada más que hacer. Pero y es efectivamente esa condición de privilegio la que que ha construido a partir del trabajo de las otras mujeres, ¿no? O sea, de la lucha que se empezó desde hace algún tiempo, mucho, para que nosotras pudiéramos tener eso. Y entonces creo que sí, yo lo veo también como por mi condición. Y habría que trabajar para que mujeres con con otros contextos que todavía no alcanzan como estos derechos que nosotras ya tenemos, sí los tengan, ¿no? Porque no es lo mismo una persona como yo que una mujer indígena o que una mujer afromexicana o que una mujer incluso, no sé, de un municipio de, no sé, pensar de Jalisco, ¿no? Aunque no sea de origen indígena, pero que es de un origen campesino, ¿no? O de las zonas, de las afueras de la ciudad, de cualquier ciudad, ¿no? Entonces, creo que es lo que faltaría, pero sin duda nuestra condición, o sea, ya el mero hecho de tener como conocimiento y de tener como, sobre todo la convicción de que hay cosas que no están bien, ya es un gran avance. Para finalizar, ¿podrías darnos tu opinión acerca de los últimos acontecimientos que han estado sucediendo en el aspecto feminista en México? Como de que, como de... Las últimas marchas, este revuelo que se le dio tanto en las redes sociales como en los noticieros acerca de esta un poco satanización del mismo feminismo por todo lo sucedido más que nada. Ah, ay, bueno, pues es que creo que es hasta cierto punto normal, ¿no? O sea, en general las marchas son mal vistas. Eh, entonces, o sea, para las personas, a partir como de esta concepción de la meritocracia, de que todos tenemos que trabajar y solamente si trabajas, entonces vas a lograr lo que, lo que, lo que quieres, este, entonces cualquier persona que esté inconforme con la sociedad, pues es un resentido social y está mal, ¿no? Entonces, en general eso siempre se ha visto. Eh, Me parece que pues no podíamos esperar otra cosa
Eh, y es normal que suceda y, o sea, la recepción negativa sí nos cae mal y nos peleamos y nos enojamos, pero eso quiere decir que está tambaleando algo, ¿no? Entonces, entre más ira y entre más enojo, pues quiere decir que las aguas se están moviendo y pues está bien. Me pareció que eh, hubo una respuesta, al menos en el discurso. Al principio estuvo muy mal por parte de la jefa de gobierno, ¿no? Que, ay, estas mujeres. Pero ya después sí las aceptó para este diálogo que tuvieron. Eh, y me parece que es uno de los como movimientos que más está al pendiente de lo que sucede, ¿no? O sea, como que más pide cuentas a los gobiernos. Y creo que nadie estaba con la esperanza de que se terminaran los feminicidios a partir de la marcha, o sea, no somos unas tontas, pero al menos, o sea, lo que se buscó era manifestar el enojo. Creo que se vio y que estuvo muy bien y que además la ciudad es un espacio de la gente, o sea, generalmente vivimos con la idea de que debemos, o sea, de que la ciudad pertenece de alguna forma a las autoridades, ¿no? Pero la apropiación de los espacios públicos y los rayoneos, incluso las colonias que pudieran estar, digamos, como más feas, como más maltratadas, pues no responden a otra cosa más que las condiciones que existen, ¿no? Entonces, eh, si pasó esto y si pasan pintas y si hay destrozos y todo, pues es porque la gente está enojada y está en lo que tiene que ser. Pero, pues bueno, la recepción, claro que a la gente no le va a gustar porque pues se ve feo, pero pues ni modo. Y pues igual, o sea, creo que una de las cosas que pudiéramos decir como positivas es que cada vez se busca más la perspectiva de género como en los principales medios, o sea, bueno, ámbitos, ¿no? Como por ejemplo en los medios de comunicación, creo que ya se ha concientizado más acerca de la importancia que tiene el comunicar las noticias de una forma más, sí, desde la perspectiva de género, ¿no? Cuidar el discurso. Y en el aspecto legal, que todavía falta muchísimo, pero que ya hay, o sea, al menos ya se, se toma en cuenta un poco como las abogadas feministas, que todavía no tanto, pero ya. Y además que ya al menos se está exigiendo que exista como algún despacho o alguna parte, ¿no? de los ministerios que estén capacitados como para analizar las denuncias y los problemas desde una perspectiva feminista. Entonces, está. ¿Hay algo que no te hayamos preguntado y que te gustaría comentar o agregar a la entrevista? Mm, Pues creo que una cosa importante es pensar que el feminismo es un movimiento, una herramienta teórica que está en constante, o sea, que está viva. Entonces, por lo tanto, va a haber,
o sea, pensar como en un feminismo en particular, que es creo que una de las ideas que son erróneas, este, es- no deberíamos irnos por ese camino. Es decir, una de las virtudes que tiene esto es que, eh, dado que reflexiona en torno de la condición de la mujer, y como las mujeres participamos o estamos en montón, en una cantidad infinita de contextos, pues claro que va a haber como muchos feminismos, y que no nos debemos asustar de que muchas veces pudiera parecernos contradictorio, ¿no? Entonces, creo que sí, eso es importante, porque luego, eh, si observamos como algunos debates incluso, o que dicen, es que ni siquiera entre ellas se ponen de acuerdo, pues no, o sea, hay cosas en las que no te puedes poner de acuerdo porque tienes partes desde diferentes puntos, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las grandes críticas que se le hace, que ay, no tiene fundamentos, y hay muchas corrientes. Pues claro que hay muchas corrientes, y de eso se trata, ¿no? Se trata como de la discusión y del crecimiento, porque finalmente es algo que está sucediendo, y que somos muchas, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Y mm, no sé. Y que otra cosa que la otra vez pensaba, que cuando te consideras como tal, o sea, que te autodenominas como feminista y eso, eh, o sea, te tienes que dar cuenta y aceptar que también participas de actitudes machistas, que también tienes, o sea, que también tratas gacho a las mujeres, que también, o sea, que eres parte de eso, y que no tienes ninguna superioridad moral por sobre nadie, ¿no? Entonces, o sea, está muy... Lo, creo que sí es importante señalar cuando algo no está bien. Eso no te hace como creer que eres superior, pero sí ser como partir desde la compasión contigo misma y de decir, bueno, yo también he partí desde desde, desde juicios negativos, desde ideas negativas, hice cosas gachas, y ahora estoy reflexionando y ya trato de no hacerlo. Pero el hecho de que seas feminista no te exime de, de tener conductas negativas, de participar del machismo, y que si en algún momento observas alguna conducta, sobre todo porque luego somos muy críticas y pues sí, a veces sí da mucho coraje que alguna mujer diga ciertas cosas, ¿no? Que dices, ay, date cuenta, amiga, pero bueno, o sea, no, creo que siempre hay que partir como desde la compasión y decir, bueno, yo también lo hago, yo también lo he hecho, y todos los días tengo que quitarme estas ideas. Entonces es una cuestión de que no porque leas algo, no porque, ay, sí, ya leí tal libro y ya soy bien fan de fulanita, ¿no? Ya te hace, ¿no? No, es una cuestión personal. Y puedes no haber leído nunca algún libro, que bueno, es lo ideal, ¿no? Para, digamos, tener conocimiento sobre todo de lo que está sucediendo, pero puedes no hacerlo, y aún así ser feminista en acción, ajá. ¿Ya? Uh-huh. Pues por nuestra parte ha sido todo. Te agradecemos mucho tu opinión y toda tu historia. Nosotros somos del grupo 5010. Somos Nelly Rodríguez, Daniela Miranda, Ángela de la Rosa y yo, Fiona Romero. Y pues muchísimas gracias, y pues nos has dado como mucha información y una gran ayuda para nuestra investigación. Muchísimas gracias.